Comienza nuestro programa. Hasta estos 15 minutos, la mayoría de las notas y de la información, de la agenda, de la bitácora política, es el presidente electo. Es el nombre de Andrés Manuel López Obrador, de lo que hizo, de lo que dijo, con quién se reunió y de lo que han dicho otros actores políticos, de lo que ha mencionado el presidente electo. Claro, se vuelve algo muy importante el análisis de qué está pasando con Andrés Manuel, porque a reserva de lo que tú opines, esta absorción de la agenda política pues se ha dado de una manera muy acelerada. Pues pensaríamos en proporciones de 6 notas de Andrés Manuel, 4 notas del gobierno federal, tal vez 7 de Andrés Manuel, 3. ¿Qué, 8 de Andrés Manuel? Sí, pero estamos ahorita tal vez entre 8 y 9, sí. Y las otras son de repercusiones de otros actores políticos que hablan con temas relacionados con el nuevo gobierno. De acuerdo. Creo que esto merece una reflexión importante sobre qué tipos de mensajes se está mandando ahorita Andrés Manuel López Obrador, y creo que la pregunta de fondo, Héctor, es si Andrés Manuel sigue en campaña o si ya está dando declaraciones como presidente electo. Porque gran parte de los temas que él está abordando en la agenda pública el día de hoy, pues siguen generando controversia o son temas que no necesariamente tienen una pronta solución. Ejemplo, la mudanza de las secretarías a otros estados. Acaban de sacar apenas una nota, un medio afín a ustedes, que dice que solamente 6 estados están en posibilidades de recibir secretarías, todos los demás no. Desaparición de la Guardia Nacional, que acabas de dar ahorita en la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México y la consulta. La descentralización de las dependencias federales, ¿no? En donde se concentra en un solo personaje. Exacto, y todo lo demás empieza a ser nombramientos con promesa de campaña, no tanto como mandato del Ejecutivo para decir, pues les pido que analicen, les pido que trabajen, ya van a empezar a hacer evaluaciones, y parece que siguen esta dinámica, lo cual es perfectamente normal porque lleva 18 años haciendo ese trabajo de candidato, el presidente electo. Pero creo que lo más delicado de todo esto es también no únicamente si está dando declaraciones aún en campaña o si es presidente electo, sino el llamado poder de poderes que estamos presenciando en todas las declaraciones. Parece que Andrés Manuel absorbe toda la vocería de Morena, del gobierno electo, de las bancadas de su partido, de dependencias descentralizadas y hasta de la propia oposición, y que no existe otra voz en torno al ambiente político que pueda ser una contraparte que creo que necesita nuestra democracia. Ojo, todo lo que digo, para todos los fans de Andrés Manuel, pues no es en un sentido de querer que le vaya mal. Al contrario, creo que todos queremos que le vaya bien. Hay 30 millones de mexicanos que optaron por él, pero desde luego que sí se vuelve controversial muchos de sus mensajes y la forma en que está actuando, Héctor. Luis, conforme él va pronunciando, va anunciando y va reiterando las promesas de campaña y ahora como posibles hechos, porque todavía no entra en funciones, sino a partir de diciembre, va poniendo la vara más alta y cada día más alta y más alta y más alta para poder cumplir lo que él está prometiendo. Y prometió y está prometiendo. Y esto lo veíamos antes en transiciones de otros sexenios, pues que pasaban los primeros 100 días de gobierno, que era que llegaban ya la toma de posesión del presidente, los secretarios tomaban protesta y empezaban a ejercer, y ahí es donde empezaban las explicaciones de pues es que encontramos, no se pudo, este tipo de cosas que parece que hoy ese bono de los 100 días se lo acabó en los primeros 30 Andrés Manuel. Sí. Se han entrado en una dinámica de explicación que creo que va a ser muy desgastante, porque la pregunta inmediata es, todavía nos falta 4 meses para la toma de posesión. Como tú bien lo señalabas al principio del noticiero. 107 días. 107 días, y después, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a ver de las acciones? Porque los mensajes, ¿cómo comenzarán a ser presidenciales? ¿O verdaderamente tendremos esta dinámica de mandar con superpoder? El 1 de septiembre veremos la verdadera dinámica con la que actuará la bancada en el Senado y en la Cámara de Diputados de Morena, y cómo procesarán el presupuesto. Con eso se abrirá un poco la discusión, pero Andrés Manuel parece esta última voz que da todas las instrucciones y que no permite el debate de legisladores, no permite el debate de organizaciones, sino que más bien va escuchando, pero solamente como una parte protocolaria, sin que necesariamente asimile las demandas de organizaciones y demás. Esto es peligroso porque pues, nos regresa unos 30 años en la historia democrática del país, y yo creo que
Lo deseable para todos nosotros pues es que avancemos en una agenda mucho más proactiva y que desde luego los partidos políticos que no ganaron pues tengan la capacidad de reorganizarse y mandar mensajes políticos. A eso voy. Él está ocupando los vacíos también, como lo ha hecho, ¿eh? Claro. Y ahora se ha mantenido. Y me refiero a los vacíos que han dejado los partidos que quedaron destruidos, ¿no? El PAN, el PRD, el PRI. Eso por un lado. Y por el otro, el vacío que también está dejando la administración o este gobierno que todavía no se va. Sí, parece que cerraron 2 horas antes el restaurante y todavía se quedó adentro el presidente electo. Pero eso es exactamente lo preocupante, porque el PRI y el PRD, después del proceso electoral y hacer una evaluación de los números, son los que sufren un impacto mucho más duro en temas de que sus votantes fueron los que le dieron pues, este crecimiento tan acelerado a López Obrador. El PAN se mantiene dentro de alguna forma, pero lo impacta pues, la desaparición del frente y que ya los legisladores empiezan a moverse de un lado a otro. Pero lo que no podemos permitir o lo que no se puede permitir esta democracia, pues es que hay una ausencia de debate de, oiga, pues es que la Guardia Nacional sí funciona, oiga, pues aún cuando se haga la consulta del aeropuerto ya existen análisis técnicos, ahí es donde viene el papel del actual gobierno federal, en fin, hay una serie de cosas que parece que toda la agenda se readecúa para darle juego al discurso de Andrés Manuel, más que Andrés Manuel se mete en un discurso y debate de temas que ya existía en la agenda nacional. Es que también pareciera, Luis, que estos otros actores que hemos mencionado y que tú estás haciendo énfasis, por más que quieran hacerlo, hacer ese contrapeso, no pueden. Ayer platicábamos con Gustavo Madero en relación a toda la grilla que traen al interior de Acción Nacional. Entre las definiciones importantes, la dirigencia. Entonces nos decía, es que nos urge reagruparnos, redefinirnos para hacerle frente a propuestas que nos parecen que son descabelladas, como tan solo los delegados estatales del gobierno federal. Eso si lo hubiera propuesto Felipe Calderón, todos los demás sectores hubieran sido muy críticos. Entiendo su desesperación. Claro. Pero en la práctica, en los hechos, pues fue una voz, ¿no?, de Gustavo Madero diciendo, algo está ocurriendo, ¿no?, vamos a cuestionarlo. Y después se apaga. Y después se apaga. Creo que lo más dramático, a reserva de tu comentario, es que la elección no solamente se come a los partidos, sino se come figuras. Vamos a poner 2 ejemplos. La propia crisis del gobierno federal frente al presidente y su aprobación y el no tener un candidato fuerte como Mid que presentan a la elección, al momento que acaba el proceso del 1 de julio, Mid desaparece y no hay una figura en el PRI que pueda hacer frente. Lo erosiona. Y en el caso de Anaya, que había sido la figura que concentraba la vocería del PAN durante los 2 últimos años en la construcción de su propia candidatura, pasa la elección, le ganan y acaba en el mismo lugar que Mid, erosionado completamente. Entonces, los otros actores políticos de estas 2 fuerzas, por poner un ejemplo, pues se quedaron en tamaño mediano. Sí. No alzaron nunca la voz ni siquiera al interior de sus propios partidos y pues es este resultado que se vive en la elección del 1 de julio, donde Andrés Manuel gana con tanta diferencia, pues también provoca una crisis no solamente de los partidos, sino de cómo manejan su voz frente a una autoridad electa con tal legitimidad, que también hay que decirlo, 30 millones de mexicanos votaron por él, sí. Pero no olvidemos que 60 millones de mexicanos no votaron por él. Entonces, ¿dónde están esas voces? Dentro de los partidos y de la sociedad civil, que hoy deberían estar trabajando para que no tengamos 10 de 10 notas de Andrés Manuel hoy en los noticieros. Y los otros sectores de la sociedad, el empresarial, por ejemplo, pues dándole el voto de confianza, ¿no? No se cuestiona, pero sí se reagrupan y lo cobijan. Me parece que eran sectores que habían estado en confrontación con él. Un sector de los empresarios, no olvidemos, sí manifestaron abiertamente estar en contra de Andrés Manuel. Entonces entran en una dinámica de empezar el diálogo. Otros tantos que se habían mantenido neutrales, pues también abren una puerta, porque no olvidemos que la construcción del mensaje de Andrés Manuel está fundamentada en su base. En esos 10, 12 millones de personas que le aprueban lo que sea, y la otra parte, los otros 15, 16 millones de personas, pues votan antirrégimen.
Esos, justamente, Héctor, yo creo que son los primeros que van a empezar a decir a razón de 6 meses, un año, pues qué pasó con todas las promesas, porque si damos el voto por ti, antirrégimen, porque en teoría tú vas a hacer las cosas distintas, pues ¿dónde están los resultados? Ahí creo que se incluirán organizaciones, agrupaciones políticas y actores de la sociedad civil que también serán importantes. Creo que la piedra de toque de todo este debate es que no se deben de dejar los espacios políticos porque parece que tenemos noticieros morenistas, más que tener noticieros de debate político donde los demás actores llegan a tener una diferencia de opinión con el presidente electo. Sí. Si no queremos nosotros un superpoder, esto lo digo de manera personal, pues creo que los demás actores deben de actuar en consecuencia, no solamente alzar la mano de repente y callar. Lo que hoy tenemos, el día de hoy, es eso, ¿eh? Tal parece que El sí. poder de los poderes. Aun cuando las declaraciones, el domingo tuvo una reunión Andrés Manuel con Monreal, donde la señal que demandan es que no hay poder de poderes y que él será respetuoso, pero hoy, en la nota que acabas de sacar hace unos minutos aquí al aire, Con la reunión que tuvieron. donde les dicta cuáles son las cosas que tiene que hacer con la agenda de austeridad. A mí me parece que es una decisión que toman al No les interior del dicta, Congreso. no seas mal pensado, les enmarca para que no se les Les señala olvide. respetuosamente. Les señala respetuosamente para que no se vayan a ir por otro lado. Desde luego. No, lo entiendo bien. Pero bueno, en la connotación, y tú lo sabes mejor que yo, trabajador de la noticia, serio y capaz, Gracias. es que tenemos que ver dentro de los mensajes y que sí es preocupante que no exista un debate serio, un debate de altura en el cual hay una contraposición a la voz de Andrés Manuel, inclusive dentro de su propio gabinete, porque no escuchamos fuerte a la vocería de la Secretaría de Gobernación, de la exministra, no escuchamos con fuerza al secretario de Seguridad Pública, no escuchamos con fuerza a la secretaria del Trabajo, es decir, las vocerías alrededor de él, como se ha construido el modelo, Héctor, Sí. pues tampoco han permitido, por la propia personalidad de Andrés Manuel y por la propia identidad de Morena, que crezcan otras voces, lo cual no le va a ser fuerte porque en lugar de beneficiarle, le va a abrir muchos flancos. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor, nos vemos muy pronto. Y ya estaremos leyendo los comentarios de tu club de fans. Saludos a todos los AMLovers. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa, es breve, tenemos más.